Bueno, amigos, vamos a continuar. Quiero que hablemos ahora un poco de geografía. Como dije anteriormente, a mi manera de ver, en la comprensión de la geografía, la geopolítica y la topografía son fundamentales para comprender estos textos. Lo son también en textos históricos de cualquier época y de cualquier lugar del mundo. Por eso quiero que le dediquemos a esto unos cuantos minutos, y les aseguro que los va a ayudar en la comprensión de muchos textos bíblicos, no solo de lo que vemos ahora, sino también de textos que tienen que ver con la historiografía de toda la época bíblica hasta la vuelta a Sion incluso. Es muy, muy importante. Acuérdense lo que acabo de decir, lo que dije antes también, la orientación geográfica de los israelitas y de la Biblia es hacia el este. Por eso que al mar Mediterráneo se lo llama el mar de atrás, y cuando se va hacia adelante siempre se va hacia el este, e incluso la palabra para decir a la derecha en ciertos textos de la Biblia puede significar ir hacia el sur. Y cuando se dice que va hacia la izquierda, pongan atención, porque si esa palabra está, incluso por lo general la traducen literalmente. Entonces muchas veces cuando dicen que alguien fue a la izquierda, si el contexto es un contexto geográfico, puede estar diciendo que se fue hacia el norte, ¿sí? Esa es la perspectiva. Ahora veamos. Estamos viendo acá otra vez el mapa, el espacio de asentamiento de las tribus israelitas, según el narrativo de la segunda parte de Josué y de los libros de los jueces, donde, como ustedes recordarán, nos dicen que la tierra que queda para conquistar. Fijémonos, según la Biblia, según el segundo narrativo, que es el más aceptado, como acabo de decir, por los investigadores que aceptan el testimonio de la Biblia, los israelitas no lograron conquistar la zona de la costa, la llanura de la costa, ni los grandes valles, y destacamos aquí el valle de Jezreel, donde está en este momento nuestro amigo Ariel. Sí, como vemos aquí. Vamos a ver la topografía de la tierra de Israel. Fíjense así de una manera muy general, fíjense en estos tres mapas físicos, mapas topográficos, y van a ver la topografía de la tierra de Israel tiene ciertas características que son muy claras. Nosotros vemos antes que nada que en la zona central, hay un cordón montañoso que va de norte a sur, y divide a la tierra de Israel, o sea, la tierra de Israel del occidente del Jordán, la divide en dos cuencas. Fíjense, en este mapa, la línea negra que estamos viendo acá en el medio es la línea divisoria de aguas, que divide la cuenca del Mediterráneo hacia la izquierda con la cuenca del río Jordán y el Mar Muerto hacia la derecha. Es muy claro, es una línea, sí, es una línea muy elevada. Las montañas más altas de Israel pasan los 1.000 metros, 1.100 metros, están en el norte, en la Galilea. Los demás, Jerusalén está sobre el nivel del mar, por supuesto. Jerusalén es una ciudad de montaña, ¿sí? Está aquí. Jerusalén, fíjense, está en la línea divisoria de agua, unos 850 metros sobre el nivel del mar, con una caída muy brusca hacia el valle del Jordán. El Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar. Para una distancia tan corta como es la línea divisoria de aguas hasta aquí, esto hace una diferencia de 1.200 metros en una distancia muy corta de unas decenas de kilómetros, ¿sí? Y esta es la línea divisoria de agua. Muchos arroyos surcan la tierra de Israel, muchos de ellos están nombrados
en la Biblia. Mucho de eso está nombrado en los libros que estamos estudiando ahora. Muchas batallas se libraron ahí, por eso es muy importante dedicarle a esto un poco de atención. Algunos de los valles son valles pequeños y algunos son muy importantes. El más importante es el valle de Jezreel, en el cual corre el arroyo del Quillón. En el arroyo del Quillón, a sus orillas, se llevó a cabo una de las batallas más grandes de la conquista de la tierra de Israel por las tribus israelitas. Muy importante. Es la batalla que está en el libro de los Jueces, capítulo 4 y 5, se realizó aquí en el Quillón, y la topografía aquí fue muy importante para fijar los resultados de esa batalla. Por eso es muy importante, jamás lean textos desconectados de su contexto geográfico y topográfico. Es imposible entender un texto histórico que esté desconectado. Entonces, volviendo un poco, hay otros valles, y también, como dije anteriormente, estos valles eran muy conocidos por los ejércitos de las potencias, que cuando hacían expediciones militares, los faraones o los reyes de Asiria y Babilonia siempre usaban estos valles para circular con sus ejércitos, para adentrarse y combatir, conquistar a ciudades que estaban enclavadas en la zona rocosa. Como lo vemos aquí. Ahora pongan atención en otro detalle. Tenemos aquí en el medio, dijimos, un cordón montañoso, cortado muy grande aquí por el valle de Jezreel, y aquí en la zona de la costa tenemos en la costa tenemos una llanura, pero entre la llanura y la montaña hay una zona intermedia acá. Esa zona intermedia se llama en hebreo Shefelá. Hasta hoy en día, ¿sí? Hasta hoy en día, cuando uno escucha, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, dicen que en la Shefelá va a ser tantos grados y qué sé yo. Hasta hoy en día usamos los mismos nombres, se llama la Shefelá. La Shefelá es una zona de lomas, una zona muy ondulada, de lomados más tenues que la montaña, con tierras muy ricas, agrícolas, hasta hoy en día, desde la época bíblica hasta hoy en día, con tierras muy ricas, y que están en el medio. Es decir, que cuando los libros que estudiamos nos hablan de tres sectores bien definidos, dicen en la montaña, en los valles y en la Shfelá. Es una descripción que nos detalla que los israelitas conquistaron toda la tierra de Israel, porque así la topografía la divide sí o sí en esas zonas que fueron usadas durante todos los tiempos hasta hoy en día. Adelante. El mapa parece un poco infantil, lo siento, pero justamente nos muestra bastante bien, muy simplificadamente, ¿sí? Cómo son las cosas. Acá estoy señalando el mar de Galilea, o Kineret, como se llama en hebreo. Se llama Kineret porque tiene una forma de violín, de quinor. Y desde aquí, desde el Kineret, corre el río Jordán. El río Jordán es un río interno que corre desde el Kineret y desemboca en el Mar Muerto. Entonces, el relato del que hablamos hoy nos dice que los israelitas entraron por aquí, desde el sur, aquí enfrente de Jericó, cruzaron el Jordán, y de aquí comenzó la gran campaña que, según nos relata según el segundo relato, duró 250 años y terminó recién en la época del reino, hasta la época, escuchamos acerca de ciudades cananeas, como dije antes, aún en la época del rey Salomón. Y aquí tenemos la zona de la montaña, y estas pequeñas lomas que vemos aquí son la zona de la Shfelá, con arroyos que corren la tierra de Israel. Los arroyos de esta parte de Israel siempre corren de este a oeste, y los que están del lado oriental de la tierra de Israel siempre corren de oeste a este y desembocan en la cuenca del río Jordán y el Mar Muerto. ¿Sí?
el valle el valle de Jezreel, por donde corre el río Kishón, llega hasta la línea divisoria de aguas, y en la parte oriental hay otro pequeño valle que lo conecta con el sistema del Jordán. Es decir, que es el lugar más lógico para un ejército invasor, por ejemplo, es que quiere entrar hacia adentro, quiere adentrarse hacia adentro, que penetrar por aquí, y muy fácilmente llega, traspasa toda la cordillera esta, que por otros lugares es muy difícil de traspasar, hablando en términos de las épocas antiguas, ¿sí? Por lo general, fuera la primera parte de Josué, de la cual hablamos, en la historiografía hebrea, desde ahí hacia adelante, ustedes van a encontrar que los límites del establecimiento de los israelitas, todas las ciudades, todos los poblados israelitas, van desde esta zona, desde la ciudad de Dan, hasta Beersheba. Hasta Beersheba, acá en Beersheba, donde hoy en día está la ciudad moderna de Beersheba, también hay un valle muy importante para penetrar, y desde Beersheba hacia el sur son poblados muy chicos, y sobre todo destacamentos militares que los reyes de Israel, desde la época del rey Salomón, construyeron hacia el sur, hasta lo que es hoy en día el norte de la península del Sinaí. ¿Sí? Hemos hecho un poco de orden en lo que acabo de decir ahora es algo que está comprobado por la arqueología, es decir, coincide el texto bíblico con la arqueología. Adelante. Otro concepto que estamos obligados a comprender: los textos de los cuales hablamos hoy ponen mucho hincapié en el asunto de los carros de combate. Los carros acerados de acero, los carros de combate, etcétera, etcétera, ponen mucho hincapié en eso, le dan mucha importancia, que lograron vencer a los cananeos porque no tenían, o que no lograron porque los cananeos tenían carros de Barcel. Hagamos un poco de orden. En la época en la cual estamos hablando, existían tres tipos de fuerza. Los ejércitos tenían tres tipos de fuerza. Tenían infantería, que era la fuerza principal, los soldados que combatían de a pie. Había caballería, combatientes que galopaban a caballo, usando su lanza o disparando flechas. Y había la fuerza de los carros de combate. Viene a ser, yo siempre me abstengo de hacer comparaciones con épocas modernas, pero viene a ser algo así como los tanques de hoy en día. Era la fuerza arremetedora, la fuerza que rompía la igualdad en el combate, era la fuerza esta de los carros de combate. Ahora, los carros de combate eran la fuerza más poderosa en el campo de batalla, pero un carro de combate puede combatir en el llano, pero pierde toda su eficacia en terreno de montaña. Por eso es que el texto bíblico hace tanto hincapié, porque los israelitas, que son un pueblo nómade en proceso de establecimiento, no tienen un ejército profesional organizado, sino que son los hombres de las tribus con armas improvisadas. Lo único que tienen es una fuerza de infantería, que tampoco es profesional, pero es una fuerza de infantería. Esa fuerza de infantería está en una desventaja terrible con los carruajes blindados ¿sí? Con los carros de combate de los cananeos. Por eso es que la Biblia pone hincapié en que los israelitas no consiguieron al principio conquistar la zona de los valles y de la costa. Es algo totalmente lógico, es algo totalmente pragmático, y va de la mano con nuestros conocimientos arqueológicos, como lo vamos a ver en la próxima clase.
Los carruajes estos, desgraciadamente no ha sobrevivido los dientes del tiempo ningún carruaje cananeo, pero al parecer por las descripciones que tenemos, los cananeos usaban carros de combate de estilo egipcio, que eran diferentes a los mesopotámicos. Lo que vemos acá en esta diapositiva es un carro de combate asirio, mesopotámico, es un carro de combate más pesado, tiene dos ruedas, ¿sí? Las dos ruedas que ven aquí son del carro de combate que está del otro lado. Esta es una descripción de un carro de combate cananeo en un grabado en marfil que se encontró en la ciudad cananea de Megiddo. Pongan cuidado que son dos caballos, ¿sí? Cuenten las orejas, hay 4 orejas, son 2 caballos, el carro de combate egipcio, que al parecer, como dije, los cananeos usaban el estilo egipcio. Hay también peticiones de carro de combate en las cartas de la Marna. El carro de combate egipcio se veía así, era tirado por 2 caballos y había 2 personas sobre él, una se ocupaba de manejar, y el combatiente que iba atado de cintura para no caerse tenía las 2 manos libres para disparar flechas. Los carros de combate arremetían en el llano disparando flechas. Era una fuerza imparable para un ejército enemigo que lo único que tiene es combatientes de a pie, es infantería. Esa es la razón de que tantos textos bíblicos ponen tanta atención en esto que vemos aquí. Para conformar una fuerza de carros de combate es algo muy costoso y muy difícil. Solamente reinos organizados pueden tener carros de combate. Si salimos un poco afuera y nos adelantamos en la historiografía israelita, los israelitas compusieron su primer fuerza carro de combate recién en la época del rey Salomón. Comenzó David, pero recién en la época del rey Salomón creó caballerizas. Es algo muy costoso y muy difícil. Y sabemos exactamente cómo funcionaba, porque tenemos en manos muchos textos egipcios con explicaciones fenomenales de cómo funcionaba todo esto, las caballerizas, el entrenamiento. Para los combatientes de los carros de combate eran combatientes profesionales, que eso era lo que hacían, tenían que entrenarse continuamente. Los caballos también, uno no puede agarrar un caballo que sirve para montar y de un lado a otro y de un día para el otro amarrarlo a un carro de combate, es imposible. Hay que adiestrar el caballo para que corra en el carro de combate sin temor. Es toda una profesión, es algo que lleva tiempo y lleva mucho dinero. Por lo tanto, en el periodo de tiempo que nosotros estudiamos, estamos hablando de las tribus israelitas, que son tribus que salieron de ser nómades y están en un proceso de asentamiento. No es lo suficiente para construir una fuerza de carros de combate. Por eso la tenencia o no tenencia de carros de combate influyeron tanto en los mapas que acabamos de ver. Y los textos bíblicos que acabamos de ver, fuera de la primera parte de Josué, ¿sí? Fuera de esa parte, todo lo demás está muy en línea con lo que conocemos, con lo que acabamos de decir. Por eso es tan importante conocer cómo se veían estas cosas. Aquí vemos un retrato auténtico, original, de hace unos 3000 años, una caballeriza egipcia dedicada a mantener y entrenar. Nosotros hoy en día nosotros sabemos tenemos documentos egipcios originales donde explican las tácticas de combate, la manera de mantener las caballerizas. Cada caballeriza tiene su nombre, cada caballo de combate tenía su nombre. Y son registros realmente emocionantes. Ahora que vimos esto, vamos a analizar los textos. Pongan cuidado que
después de hablar de la geografía y después de ver los elementos de combate, van a ver cuán más fácil y más ameno es leer los textos bíblicos, conociendo el contexto geográfico y tecnológico correspondiente de la época en la cual esos textos fueron escritos. Vamos a ver Josué 11, ¿sí? Ese Josué 11, como recordarán, es parte de la primera parte, está incluido en la primera parte del libro de Josué, y dice así: y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo y al eteo y al pereceo y al jebuseo, algo que vimos antes, según la visión bíblica, no importa de qué parte esté escrita, los cananeos no eran un solo grupo étnico, sino que había una diversidad étnica muy grande, con una variación muy grande. Eso se ve reflejado también en los documentos de la Marna. Y el jebuseo en las montañas, etcétera, etcétera. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucho pueblo en gran manera, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Lo que está descrito aquí, amigos, son las tres fuerzas. Mucho pueblo es una tradición literaria del hebreo am. En el hebreo am, la palabra hebrea am significa realmente pueblo, literalmente, pero en el contexto de relatos bélicos significa infantería. Es decir, que lo que nos dice el texto este es de lo que los cananeos tenían las tres fuerzas de combate. Tenían tanto infantería como caballería, los caballos y los carros. Todos estos reyes se juntaron y viniendo reunieron los campos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Esto leído en contexto. Ahora pasemos a un texto del capítulo 17, es decir, de la segunda parte del libro de Josué. Y Josué le respondió, si eres pueblo tan grande, sube tú al... el contexto es así. El contexto es así. Las tribus de Menasé y de Efraín, que son las dos tribus más importantes de la parte norte de Israel, ¿sí? Vinieron a Josué y se quejaron de que no logran conquistar las ciudades cananeas, que no logran conquistar las ciudades cananeas, porque ellos tenían los carros de combate. Ese es el contexto. Y dice así, Josué le respondió a estas dos tribus, los representantes de estas dos tribus, cuando vinieron a quejarse: si eres pueblo tan grande, porque son dos tribus muy grandes, sube tú al monte y corta para ti allí en la tierra del pereceo, etcétera, etcétera. Y los hijos de José son estas dos tribus, dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la campiña tienen caños errados. Está muy claro por lo que acabamos de estudiar. O sea, le dicen: nosotros no podemos contra ellos porque ellos tienen carros blindados. Los que están en Bet-Shean y sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel, lógico, son los valles donde más poderío tienen, tienen los carros de combate. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo. O sea, ustedes son dos tribus muy grandes y tienen gran fuerza, mas aquel monte será tuyo, que bosque y tú lo cortarás y serán tuyos sus términos, porque tú echarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Es decir, en el futuro ustedes los expulsarán. En el primer libro de los jueces, leemos así: y estuvo Adonai con Judá, con la tribu de Judá, y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros cerrados. Fíjense qué relato auténtico que va de la mano
que está en la línea de la topografía y de la historia real de lo que sabemos de las demás fuentes. ¿Sí? En el capítulo cuarto, voy a hacer algo. Antes de que leamos el capítulo cuarto, vamos a volver a un mapa, a este mapa. Porque quiero que pongamos atención en algo que tiene que ver con el capítulo cuarto. Como acabo de decir antes, en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces está relatada una de las grandes batallas que libraron los israelitas contra los cananeos en todos estos 250 años de historia. Y lo relatado es así. Si uno toma todas las batallas desde la segunda parte del libro de Josué en adelante, resulta que los israelitas combatieron a las ciudades cananeas poniéndole sitio y combatiendo contra ellas. Solamente tomamos toda la historiografía, hay una sola vez que los israelitas libraron una batalla a campo abierto con los cananeos. Y quiero que dejemos por 2 minutos, que dejemos de lado la historia que estamos viendo ahora y hablemos de conceptos históricos generales del Antiguo Oriente. En el Antiguo Medio Oriente había 2 tipos de batallas. En todo el Medio Oriente, 2 tipos de batallas. Batallas a campo abierto, en los cuales se enfrentaban las 3 fuerzas de las cuales hablamos. Las batallas a campo abierto se daban casi siempre entre 2 fuerzas iguales o casi iguales. Ese es un tipo de batalla. El otro tipo de batalla, que es la mayoría de las veces, son batallas de sitio y se daba por lo general cuando las fuerzas son fuerzas desiguales, por lo general. ¿Qué quiere decir una batalla de sitio? Las ciudades que estaban amuralladas, venía el enemigo y les ponía sitio, es decir, las rodeaba y comenzaban a acosarlas, no las dejaban salir, o sea, tenían que rendirse por falta de alimentos o de agua, o porque el ejército que las sitiaba lograba romper de alguna manera, hacer algún agujero o algún daño a las murallas o a los portones y lograba precipitarse hacia adentro. Esos son los 2 tipos de batalla que nosotros conocemos, no solo de la Biblia, sino de todo lo que conocemos del Oriente Antiguo. Por lógica, y es algo que realmente va de la mano con lo que conocemos de otras fuentes, como acabo de decir, ahora vuelvo al tema específico nuestro. Las batallas que están relatadas de los israelitas contra los cananeos son todas batallas de sitio. Son todas batallas de sitio que son muy parecidas a las relatadas en las tablillas de la Marna. Es decir, vienen tribus y rodean, ponen sitio a una ciudad cananea amurallada y de ahí se desarrolla la batalla. Solamente una vez está relatada una gran batalla y en mi humilde opinión fue una de las batallas decisivas de los israelitas para conquistar la tierra de Canaán. Una sola vez está relatada una batalla a campo abierto entre una coalición de las tribus israelitas del norte. Judá no participó. Judá, que está en el sur, no participó. Y una coalición cananea. Y la batalla esta se realizó en las orillas del arroyo de Kishón, que corre al lado de la casa de Ariel en el valle de Jezreel. El valle ese vio una de las batallas más decisivas y las tribus israelitas, de una manera increíble, como acabo de decir antes, por lo general en las batallas a campo abierto se dan entre 2 fuerzas iguales, no entre 2 fuerzas desiguales. Pero se dio de tal manera de que los israelitas, a pesar de estar en desventaja, lograron
derrotar a una gran coalición cananea que tenía carros de combate. Eso sucedió una vez. Y la impresión que dejó esto fue tan grande que se escribió un poema, el poema de Débora, que compone el capítulo 5 del libro de los jueces. No sé si ustedes sabrán, pero el poema de Débora es considerado por los estudiosos de la Biblia como uno de los textos más antiguos y fieles del idioma hebreo bíblico. Está escrito, el poema de Débora está escrito en un hebreo dialéctico de las tribus del norte, con palabras muy arcaicas, con términos arcaicos que muchas veces son difíciles de entender. Es un texto que es una joya de la época que estamos viendo ahora, de la época de establecimiento. Es un poema tribal que se escribió para festejar la derrota increíble de una fuerza tribal en una batalla a campo abierto que, como acabo de decir, es la única de toda esta historia. Por eso que en la Biblia se hace referencias a siglos después también, en otros textos se hace referencia a esa gran victoria, porque fue una victoria decisiva. Al parecer, toda la parte norte de la tierra de Israel hubo dos batallas decisivas. Esa fue una, y la otra fue la conquista de la ciudad de Hatzor, sobre la cual vamos a hablar en la clase número 4, creo, si no me equivoco, en la clase de arqueología. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense cómo vamos juntando, cómo vamos ensamblando nuestros conocimientos de distintas disciplinas y de distintos aspectos para lograr componer nuestro cuadro. Y cuando observamos de una manera interdisciplinaria, como creo yo y muchos que es la manera correcta de ver las cosas se van, el panorama que vamos recibiendo se va esclareciendo, ¿sí? Entonces, volvamos ahora al texto sí, pues es uno. Volvamos ahora al capítulo 4. Este es el capítulo donde está relatada la tremenda batalla, la batalla campal. Está relatada en el capítulo 4 de una manera de prosa, es decir, como un cuento, y en el capítulo 5 en manera de poesía, la poesía de Débora. ¿Sí? Y dice así: y Adonai los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hatzor, etcétera, etcétera. Y los hijos de Israel clamaron a Adonai porque aquel tenía 900 carros cerrados. Es un clamor porque, como acabamos de decir, se trata de los reyes más poderosos de la tierra de Canaán y lograron hacer una coalición de varias ciudades cananeas con una gran fuerza de carros cerrados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. ¿Sí? La gran victoria esta, según el relato, vamos a dedicarle a eso tal vez de 2 minutos, la increíble victoria esta fue lograda gracias a la combinación de varias cosas. Una fue que los israelitas, a pesar de tener solamente combatientes de a pie, lograron hacer una coalición de muchas tribus, de todas las tribus del norte, prácticamente fuera de Judá del sur, que no tomó parte. Lograron traer una gran masa de gente. Como ustedes sabrán, en un determinado momento la cantidad logra romper logra romper la diferencia de calidad. Es algo que sucede hasta hoy en día. O sea, hoy en día gente con palos y piedras no pueden contra un tanque, pero si traemos 1 millón de gente a pie, van a derrotar al tanque como sea. ¿Sí? Llega un momento en
que esa fórmula se rompe, lograron traer una gran cantidad, y la segunda causa fue algo que por los israelitas fue visto como un milagro, de que esto se realizó en un día que cayó una lluvia torrencial. Cayó una lluvia torrencial y el arroyo del Quillón se desbordó y los carros de combate perdieron su efectividad por el barro. Perdieron su efectividad por el barro. Al perder su efectividad por el barro, la diferencia de calidad se perdió. Y así los israelitas lograron ganar la batalla, y por eso se consagró la poesía de Débora. Adelante. ¿Sí? Seguimos con el capítulo 4. Seguimos con el capítulo 4 y las preparaciones para esa gran batalla increíble. Y ella es por supuesto, se refieren a la profetisa Débora, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Kadesh en Naftalí, y díjole: ¿no te ha mandado Adonai, Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte, etcétera, etcétera? Toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Naftalí y de los hijos de Zebulún, son 2 de las tribus del norte, y yo atraeré a ti al arroyo de Quillón, así será, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y entregarélo en tus manos. Fíjense en cómo de repente, al estudiar el contexto geográfico e histórico, el texto entra en su contexto lógico y normal y nos relata una de las grandes, tal vez la batalla más grande de toda la época. Adelante. Seguimos con el capítulo número 4. Vinieron pues las nuevas a Sisera. Sisera es el comandante en jefe de los cananeos, como Barak, hijo de Abinoam, etcétera, y se reunió Sisera todos sus carros, 900 carros cerrados. Es difícil de, como ya lo dije varias veces, al parecer los números estos son números que están un poco inflados. Sí, son números tipológicos, pero sí es lógico de que varias ciudades cananeas hayan reunido una cantidad importante de carros de combate. Y si ese combate se iba a realizar en el valle, en ese importante valle, tenían todas las de ganar. Pero el tiempo o la providencia, como ustedes quieren, les hizo que esa fuerza fuese neutralizada por los poderes del tiempo, y también porque, según la historia que está relatada después, los israelitas cayeron de repente, ¿sí? Subieron a las montañas, y estando los carros estos todos atascados en el barro, los israelitas cayeron de repente sobre ellos, e increíblemente lograron ganar la batalla, y Sisera tuvo que huir para salvarse, y al final tampoco se salvó. 900 carros cerrados, sigo leyendo, con todo el pueblo que con él estaba. Pueblo aquí quiere decir combatientes de a pie. Desde Jaroset de las gentes hasta el arroyo de Quillón. Entonces, ¿sí? Bueno, el resto no lo vamos a leer. Aquí continuamos. Y Adonai desbarató a Sisra y a todos sus carros. Fíjense cuánto nos remarcan el tema ese de los carros de combate. Y a todo su ejército, a filo de espada, y Sisera descendió del carro y huyó a pie. Lógico. Ahora que conocemos el contexto, el texto está clarísimo. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset de las gentes, y todo el ejército Sisera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sisera huye a la tienda de Yael, o Jael en español, de Yael,
Después vamos a hablar también de un poco de esta mujer, pero ahora sigamos. Vamos a saltearnos ahora a Josué 11. Otro relato. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, etcétera, etcétera, a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. Se refiere a los combatientes a caballo y los combatientes en carro de combate. ¿Sí? Adelante. Esto nos vamos a saltear. Bueno, ahora que hemos logrado cubrir los temas más importantes, y como el tiempo ya nos va apurando un poco, vamos a hacer una pequeña revisión de la postura de los textos bíblicos acerca de la cuestión por qué los israelitas no lograron conquistar toda la tierra de Canaán durante el periodo de conquista y asentamiento. Buena pregunta, ¿no? Como la Biblia no es un libro, sino un conjunto de libros, y como cada libro, como acabamos de estudiar hoy, también muchas veces contiene diferentes narrativos que no coinciden uno con el otro. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿por qué los israelitas no lograron, como nos relata la segunda parte del libro de Josué, el libro de los jueces, ¿por qué no lograron de un solo saque, de un solo golpe conquistar todo? Encontramos en la Biblia diferentes respuestas. Y como hoy llamamos a dar testimonio a la Biblia en general, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué opiniones diferentes hay, y las hay diferentes a esta pregunta. Respuesta número 1. El libro del Éxodo, es decir, en uno de los libros de la Torá, del Pentateuco, encontramos que Dios dice así: Dios ya adelantó de que los cananeos no serán expulsados de una sola vez. No los echaré a los cananeos de delante de ti en un año, para que no quede la tierra. Anótense esto aparte y revísenlo, estos textos, después ustedes particularmente. Éxodo capítulo 23, a partir del versículo 29. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Es decir, encontramos aquí una de las respuestas a la pregunta de que Dios planeó. Por supuesto, esto es una respuesta teológica. No expulsar a los cananeos enseguida, porque si no, la tierra de Israel va a quedar va a haber demasiadas fieras que van a poner en peligro a los israelitas. Por eso Dios decidió no echarlos de un solo golpe. En el Deuteronomio, el último libro de la Torá, dice algo parecido: y Adonai tu Dios echará a estas gentes por delante de ti poco a poco. No las podrás acabar rápidamente, para que las bestias del campo no se aumenten contra ti. Deuteronomio capítulo 7. Interesante. Respuestas 2 y 3. Resulta que tenemos, como dije, más respuestas. Si abrimos el libro de Jueces capítulo 3, vamos a encontrar una explicación así. Estos, pues, son los pueblos que dejó Adonai para probar con ellos a Israel. Es decir, otra explicación teológica nos dice que Dios hizo que no todos los cananeos fueran expulsados, para probar a los israelitas, a ver si siguen fieles a la fe en el Dios de Israel y no toman las creencias paganas de los cananeos, para probarlos, para hacer una prueba, para ponerlos en prueba. Explicación teológica totalmente distinta a la primera. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Esta es la explicación número 3.
sea, nos dice que una para probarlos en cuanto a su religión, y tercera para que aprendan a combatir, con esos enemigos, para que después no sean aniquilados. Leo a partir del versículo 3, 5 príncipes de los filisteos y todos los cananeos. Pongan atención, los filisteos no son cananeos. Vamos a hablar de eso después. Y después los nombra todo demás. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Adonai que él había proscrito a sus padres por mano de Moisés. Es decir, que Dios los tentaba dejando a esta gente para ver si los israelitas seguían fieles o no. Fíjense en qué variedad de explicaciones tenemos en el testimonio bíblico. ¿Sí? Sigamos. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos y tomaban de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Es decir, que los israelitas pecaron casándose casando a sus hijos con los paganos y así trayendo las creencias paganas de los dioses extranjeros de los cananeos, o sea que pecaron, no eran dignos de que Dios expulsase a todos los cananeos así de golpes, y así sucedieron las cosas. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en ojos de Adonai, y olvidados de Adonai su Dios, sirvieron a los Baales, Baal es el de principal dios cananeo, y a los ídolos de los bosques. ¿Sí? Vimos hasta ahora 3 respuestas. Ahora vamos a ver la respuesta número 4. Respuesta número 4. Josué, capítulo 17. Dice así: y los hijos de... Bueno, es el texto que leímos antes, del 17. Los hijos de José, es decir, Efraín y Menasés, vienen a quejarse, y Josué ¿sí? Y la explicación que es aquí es una explicación pragmática. No logramos conquistar porque los cananeos tienen carros de combate de acero. ¿Sí? La misma respuesta la vemos en el primer capítulo Jueces. Fue Adonai con Judá y echó a los cananeos de las montañas, mas no pudo echar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros cerrados. He aquí, amigos, las 4 respuestas. Puede ser que se complementen entre ellos o no. Nosotros los investigadores que, a diferencia de los minimalistas, los investigadores que creemos en los textos, eso realmente reflejan hechos que sucedieron. Por supuesto que aceptamos que la respuesta número 4, que no tiene nada de teología, es una respuesta histórica, pragmática, es cierta, es real y es lógica. Y está comprobada por el segundo testigo que vamos a llamar a dar testimonio, el testigo arqueológico, como lo veremos en la próxima clase. ¿Sí? Quiero empezar a resumir, pero antes de resumir, hay un pequeño detalle, creo que se me ha pasado por alto, me imagino que habrá otros también que pase por alto. Vamos a buscar un mapa. Aquí. ¿No? Vamos, aquí está. Un detalle muy importante. Menos mal que me di cuenta que lo había pasado por alto, porque es un detalle muy importante históricamente. Si resumimos lo que vimos hasta ahora, amigos, podemos ver, como ya lo dije varias veces, que el establecimiento de las tribus que vemos aquí estuvo en parte dictado por la geopolítica, la geografía y la topografía.
Eso hizo de que los cananeos durante siglos, no pongan atención, durante siglos, en toda la época del establecimiento de las tribus israelitas, los cananeos dominaban los valles, y eso hizo de que dominasen el tremendo valle este de Israel y la continuación con el valle de Beit Shean. Eso hizo que las tribus que están aquí al norte estén separadas de este bloque que está aquí. No solo eso, ahora voy a decir algo que es importantísimo. Pongan mucha atención. Hay algo que no está muy bien reflejado en este mapa. Ustedes ven que aquí hay como una especie de lengua blanca, ¿sí? Esta especie de lengua blanca llega hasta este círculo blanco que está acá, que es Jerusalén. La Jerusalén cananea fue conquistada recién por David. Es decir, que durante toda esta época Jerusalén es cananea. Ahora, la lengua blanca esta se continúa también hacia el este. Este mapa es un detalle que le falta. La lengua blanca se continúa hacia el este, es decir, que prácticamente corta en dos a las tribus israelitas. En la parte debajo de esa franja blanca queda Judá, y arriba de esa franja blanca quedan las demás tribus. Ahora, al estar separados siglos, separados geográficamente, físicamente, la tribu de Judá en el sur y las tribus del norte por arriba, al estar separados, la separación esa tuvo una influencia muy grande en la historia que va a venir después. No es una casualidad que luego Judá siempre tuvo su particularidad y las tribus del norte tuvieron su particularidad. No es casualidad que después de la muerte de Salomón se hayan separado los dos reinos. La separación geográfica esa trajo una separación física de las tribus, que todas las tribus siguieron adorando al mismo Dios y creyendo en su mismo origen, pero la separación geográfica esa tuvo una influencia que va más allá, mucho más allá de la época que estamos estudiando ahora. ¿Sí? Ahora, ¿por cuánto tiempo disponemos? Sí, tenemos tiempo. Ahora que hemos visto esto, yo quisiera que resumamos en algunos puntos los puntos más importantes que hemos visto hoy. Por supuesto que, como habrán puesto cuidado, estos temas no son temas que uno los puede estudiar a fondo en 2 clases, ¿sí? Se precisa un curso entero solamente para ellos, pero yo creo que hemos logrado tratar los puntos principales. Y los puntos principales, resumiendo muy resumidamente. Los puntos principales que hemos visto es de que si observamos así a grosso modo a los 2 libros que nos relatan la historia de este periodo, el libro de Josué y el libro de los jueces, encontramos que hay 2 narrativos muy diferentes. No del todo diferentes, pero muy diferentes, y pusimos cuidado en las diferencias. Un primer narrativo que es único y que difiere de todos los demás libros de la Biblia, en el cual Josué conquista desde el Éufrates hasta el norte de la península de Sinaí y aniquila a todo el mundo. Y un segundo narrativo que nos dice cosas muy diferentes. Y vimos también que el segundo narrativo va de la mano con el libro de Josué, va de la mano con los libros historiográficos posteriores y va de la mano, como lo veremos en la próxima clase, con los descubrimientos arqueológicos. Y también va de la mano con evidencias extrabíblicas como las cartas de la Marna o como el eclipse sucedido en la época de Merneptah. ¿Sí? Todo, a pesar del primer punto que acabo de decir, también vimos
que la primera parte de Josué, a pesar de esa visión que tiene cosas que son inaceptables, contiene dentro de sí relatos que sí son realmente creíbles, ¿sí? Que sí son realmente creíbles, como acabo de decir, el eclipse ese que realmente sucedió, está comprobado que sucedió, ese eclipse figura en la primera parte de Josué. Y la destrucción de Hazor, que es la ciudad principal de toda la tierra de Canaán, figura en la primera parte de Josué. Es decir, que la parte de Josué, a pesar de que, de que tiene un contorno espectacular, contiene dentro de sí relatos históricos que, según la visión de muchos estudiosos, entre los cuales me incluyo, sí son creíbles, ¿sí? La primera parte de Josué contiene muchos hechos milagrosos que rompen las reglas de la naturaleza, como la partición de las aguas del Jordán, etcétera, que para los estudiosos diría yo, que es imposible de concebir, a vez que la segunda parte de Josué tiene relatos que son relatos más lógicos, que van con la lógica y con los conocimientos que tenemos de las fuentes egipcias, de la arqueología, de todas las cosas que hemos estudiado hoy. Vimos también que el segundo relato coincide con la situación geopolítica de Canaán. Y también coincide, como ya lo he dicho varias veces hoy, con los relatos que continúan a estos libros, en los libros de Samuel, etcétera, y contienen un dato que casi nos falta en la primera parte del libro de Josué. En la segunda parte del libro de Josué, en los jueces, vemos muchos relatos de incorporación, es decir, de cananeos que se incorporan a los israelitas. Es imposible determinar qué porcentaje, pero está claro que la mayoría eran israelitas que entraron, pero a ellos se incorporaron. Los casos clásicos de incorporación están en los dos capítulos 9. El capítulo número 9 de Josué, que habla de la incorporación de las 5 ciudades de los Gibonitas, y y el capítulo número 9 del libro de Jueces. En el capítulo léanlo con atención. Hoy aquí no tenemos tiempo de hacerlo. Lean con atención el capítulo 9 del libro de Jueces y van a ver van a ver ahí que hay una ciudad cananea, la ciudad cananea de Shem, de Siquem, que está dentro del contorno de las tribus israelitas y casi están por crear un estado que es una mezcla de israelitas y cananeos, que al final no se lleva a cabo. Pero puede ser que casos así se dieron. Otro caso clásico es el caso de los capítulos 4 y 5 del libro de Jueces, la famosa guerra de Barak y Deborah, de la cual hablamos hace unos pocos minutos. Hay dos mujeres que son las heroínas de esa guerra. Una es la profetisa Deborah, que era israelita, pero la otra heroína era Yael o Jael, ¿sí? Yael no era de origen israelita, era de origen kenita. Los kenitas eran tribus nómades que parte de ellos se incorporaron a los israelitas. Y según está escrito explícitamente ahí, en los capítulos 4 y 5 de Jueces, léanlo en su tiempo libre, van a ver que a partir de esa victoria israelita, todas esas tribus kenitas decidieron que estaban ahí viendo, eran amigos de los cananeos, pero al final ayudaron a los israelitas a matarlo a Sisera, entonces se incorporaron a los israelitas. Y pongan atención que los kenitas, nosotros conocemos a un famoso kenita, que era el suegro de Moisés,
Moisés se casó también con una kenita y el suegro de Moisés adoraba al Dios de Israel y era también kenita. Es decir, que la relación está con los kenitas y kenitas que se incorporan a los israelíes es algo que figuran en varias partes de los libros y todo esto es parte, todo es parte de este narrativo. Otra cosa que hay que poner, que tenemos que poner atención, es de que si nos fijamos de una manera muy general a los relatos de los que estamos estudiando hoy y nos preguntamos contra qué enemigos combatieron los israelitas en la tierra de Canaán, la respuesta es muy clara. El primer y principal enemigo son las ciudades cananeas, pero hay otro enemigo también. En el libro de los jueces, fíjense a partir del capítulo 5, 6, 7, todos los capítulos de Gideón, van a ver que los israelitas también combaten contra tribus nómades del desierto que intentan continuamente invadirlos. Contra ellos también tienen que combatir. Y el tercer enemigo que aparece al final del libro de los jueces son los filisteos. Son los filisteos que se establecen en la zona de la costa sur de Israel. ¿Sí? Ahora, si observamos así en general, los tres enemigos estos son enemigos reales que sabemos de su existencia por fuentes extrabíblicas. Las ciudades cananeas, hablamos hoy todo el tiempo de ellas, y los filisteos también. Nosotros sabemos a ciencia cierta que los filisteos realmente, ellos aparecieron aquí en el siglo XII. Los israelitas entraron al final del siglo XIII y combatieron todo esto durante el siglo XII, y al final del siglo XI aparece el rey Saúl, el primer rey. Ese es el término de tiempo. Los filisteos que vienen del Egeo, vienen del mundo Egeo, de la zona de Grecia, de la zona de Creta, vienen e invaden en el siglo XII. Es decir, que si vemos los tres enemigos cronológicamente de la Biblia, son tres enemigos que están fehacientemente detallados, ubicados. Primero las ciudades cananeas, después las tribus invasoras del desierto, que continuamente las había, y al final del periodo de los jueces, los filisteos. Después el rey Saúl tiene que combatir con los filisteos. Él muere en batalla contra los filisteos, ¿sí? Y David termina de vencerlos a los filisteos. Es decir, que el relato bíblico es fehaciente en este sentido, pero le falta un detalle, un gran detalle. Los tres enemigos, como dije, está claro, son creíbles, está perfecto, pero le falta un detalle. El libro de Josué y de Jueces no cuenta ninguna historia, ningún relato de un enfrentamiento contra los egipcios. Y nosotros sabemos, por otras fuentes, que los egipcios invadieron a la tierra de Canaán justamente para combatir contra los israelitas. Eso lo vamos a ver en la clase número 5. Y el texto bíblico guarda silencio en cuanto a ese cuarto enemigo. Es una gran incógnita. Es una pregunta que nadie tiene una respuesta exacta. ¿Por qué? Pero nosotros sabemos a ciencia cierta. Tenemos relatos egipcios y tenemos fuentes arqueológicas también. Los egipcios no es que se replegaron y dejaron a los israelitas que combatan con los cananeos, que se arreglen entre ellos. No. Los egipcios hicieron varios intentos de volver a recuperar y de volver a ser los dueños de Canaán. Y según sus relatos, ellos se enfrentaron, combatieron también tanto con los cananeos como con las tribus israelitas. Y la fuente bíblica no dice absolutamente nada de esto. Es una gran pregunta. No es que yo tenga la respuesta, pero como ustedes sabrán, para tener una buena respuesta, el 50%, la mitad del camino es formular una buena pregunta,
Y ahí es algo que hay que tenerlo en cuenta, y es un tema que vamos a seguir conversándolo, en nuestro encuentro número 5, ¿sí? ¿Por qué la Biblia no nos relata, a pesar de que nos relata con lujo de detalle la lucha contra los tres enemigos estos, por qué no dice nada acerca del cuarto enemigo que nosotros sabemos que también existió? Vamos a ver qué podemos decir de eso en el cuarto pregunta, en el cuarto encuentro. Otro punto que quisiera agregar, que es digno de recordar, en mi opinión, por lo menos es digno de recordar. Los minimalistas siempre se basan en la concepción de que las guerras de los israelitas contra los cananeos fueron relatadas verbalmente, se fueron transmitiendo verbalmente durante siglos antes de que se escribieran, lo cual es cierto, y los minimalistas tienden a restar importancia de relatos que se pasaron verbalmente. Yo quiero que pongamos atención en que esta premisa de los minimalistas no es cierta, no está bien basada, porque si analizamos casos parecidos en otros lugares del mundo, entre ellos en América Latina, conocemos muchos casos en que relatos históricos reales que realmente sucedieron fueron transmitidos verbalmente durante siglos. Voy a poner un ejemplo que justamente nos viene bien porque parte de nuestro público proviene o vive en América Latina. Cuando los españoles conquistaron el continente americano, se encontraron, por ejemplo, en el Perú, con historias de los incas que fueron transmitidas verbalmente por 300 siglos y fueron anotadas en escrito recién por los conquistadores españoles. Y hoy en día los estudiosos están convencidos de que esas batallas y esas guerras que están relatadas ahí realmente sucedieron. Es cierto que con el pasar del tiempo y con la transmisión verbal, los relatos los números fueron agrandados y se le agregaron apariciones celestiales con participación directa de los dioses y de seres celestiales, etcétera, que por supuesto que los estudiosos no lo pueden aceptar. Pero la base, los relatos que dieron base a los hechos que dieron base a esos relatos son hechos que realmente acaecieron, que muchas veces se encuentra el resto arqueológico de esas guerras, de esas batallas que fueron revelados. Por eso no hay en ningún lugar del mundo, no es cierto anular la importancia de relatos que fueron transmitidos durante generaciones verbalmente. Y ese es el caso de la historia que nosotros estudiamos hoy. Al parecer, los israelitas durante las generaciones que compartieron los cananeos, estas historias fueron relatadas verbalmente. Por eso es que recibimos diferentes relatos. Por eso es que tenemos varias versiones de la conquista de Hebrón. No porque no haya acaecido. Los arqueólogos demostraron que la ciudad cananea de Hebrón realmente fue conquistada por los israelitas. Pero tenemos 4 versiones. En una de ellas dice que fue en la época de Josué. En la otra dice que fue después de que Josué murió, en la época de los jueces. Pero el hecho básico de que los israelitas conquistaron Hebrón fue cierto. Mucha gente, entre ellos yo, creemos que fue cierto. Como las tradiciones esas fueron transmitidas verbalmente, igual que hoy en día. Si ustedes preguntan a la gente que participó en guerras que sucedieron hace 40 o 50 años, también van a recibir 2 o 3 versiones, por lo menos. Y como dije anteriormente, yo creo que lo contrario es lo real. Los hechos que son inventados, por lo general no tienen contradicciones. Nos relatan historias perfectas, demasiado perfectas. El hecho de que los textos bíblicos estos contengan
relatos de la misma batalla en diferentes versiones, quiere decir que el relato básico sucedió. En este caso está comprobado arqueológicamente el caso de Hebrón, y a mí me es muy fácil tomarlo como ejemplo para ver ejemplos de otras ciudades. Muchas gracias por la atención.